Septiembre de 2022. El aire frío en Choel cargaba con un silencio poco habitual. El cielo estaba despejado y la luna apenas iluminaba la estepa, dibujando sombras alargadas sobre los campos. El murmullo constante del río Negro parecía más pesado de lo normal, como si guardara un secreto bajo su superficie. Martín, de 29 años, regresaba en su camioneta luego de un turno largo en el aserradero. La ruta se extendía como una línea recta infinita, solitaria, con faros que apenas lograban perforar la oscuridad. Encendió la radio, pero solo encontró estática, así que apagó el aparato y dejó que el silencio lo acompañara. A los pocos minutos, notó un resplandor en el horizonte. Primero pensó que era el reflejo de luces de algún vehículo viniendo de frente, pero la intensidad y el color eran distintos. Un fulgor azulado, frío, que no provenía de la carretera sino de las chacras cercanas a la Isla Grande. Detuvo la camioneta en la banquina, encendió un cigarrillo y se bajó para observar mejor. El resplandor se movía como si palpitara, subiendo y bajando de intensidad. No iluminaba como un reflector, parecía más bien irradiar desde adentro, como una linterna bajo agua. El silencio lo desconcertó. Ni un ladrido lejano, ni insectos nocturnos, ni pájaros escondidos. Era como si la noche hubiera apagado todo sonido de golpe. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El resplandor comenzó a desplazarse lentamente hacia abajo, como una gota de luz que buscaba posarse sobre la tierra. Entonces lo escuchó, un murmullo metálico, agudo, que no venía de afuera sino de adentro de su cabeza. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo en un idioma extraño, incomprensible, pero cargado de intención. Tragó saliva, paralizado. Sus manos temblaban mientras sostenía el cigarrillo a medio consumir. De pronto, el resplandor aumentó y un haz blanco emergió del centro, apuntando directamente hacia la ruta donde él estaba. La luz no lo enceguecía, era diferente, más pesada que brillante, como si lo estuviera atravesando. Martín sintió que su cuerpo se volvía más ligero. Su visión se nubló un instante, en ese vacío, vio un río que no era el suyo, el agua brillaba como mercurio, y a su alrededor, sombras alargadas se inclinaban lentamente hacia él. Despertó sobresaltado, aún de pie junto a la camioneta. El cigarrillo se había consumido por completo entre sus dedos, y tenía la sensación de haber pasado mucho más tiempo del que creía. Con el corazón desbocado, subió a la camioneta y arrancó. Pero al mirar por el retrovisor, vio que el resplandor no se quedaba quieto, lo seguía, flotando a baja altura, como si hubiese fijado su atención en él. La ruta, que solía parecerle interminable y tranquila, se convirtió en una prisión oscura donde el único sonido era el motor forzado y su respiración entrecortada. Y detrás, la luz blanca lo perseguía, inmutable, paciente. La mañana siguiente, Choel amaneció con rumores corriendo de boca en boca. El resplandor de la noche anterior no había sido un hecho aislado. Varios vecinos lo habían visto, cada uno desde distintos puntos del pueblo, y todos coincidían en lo mismo: la luz no era de este mundo. En la radio local, un locutor se animó a mencionarlo tímidamente. Dicen que algo se posó en las chacras de la isla, comentó entre risas nerviosas. Va, cosas de la gente que se sugestionan. Pero su tono no logró convencer ni a él mismo. Doña Nélida, una mujer mayor que vivía en las afueras, relató con voz temblorosa que, al amanecer, encontró a sus vacas agrupadas en círculo perfecto, como si hubieran sido arrastradas por una fuerza invisible.
Los animales no estaban heridos, pero se movían de manera torpe, con los ojos vidriosos. Aseguró también que escuchaban algo que los humanos no podían oír, un zumbido continuo que los hacía estremecer. Otros vecinos comentaron que, a la misma hora, los perros se escondieron bajo los aleros, sin ladrar, y los gallos no cantaron al amanecer. Algo había perturbado el ciclo natural. Los jóvenes, como siempre, fueron los primeros en subir pruebas a las redes sociales, vídeos cortos grabados con celulares donde se veían luces zigzagueando a gran velocidad, formando figuras imposibles en el cielo. Algunos usuarios se burlaron, acusándolos de haber usado drones o de manipular la edición, pero los que estuvieron presentes sabían que esas luces eran demasiado rápidas, demasiado erráticas, y sobre todo, silenciosas. Martín, aún sacudido por lo vivido, no logró dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, el mismo sueño lo atrapaba, un río que brillaba como mercurio, sombras alargadas inclinándose sobre él, y la sensación de que esas figuras lo observaban con una calma inhumana. Cuando despertaba, encontraba detalles inquietantes, la ropa impregnada de un olor metálico, como a hierro oxidado, las uñas cubiertas de un polvo fino que no recordaba haber tocado, y una sensación de debilidad en el cuerpo, como si hubiera corrido kilómetros. Esa tarde, mientras tomaba mate con su hermana en la galería de la casa, se detuvo en seco. Desde el fondo del campo, un resplandor azul titiló brevemente, como un relámpago sin trueno. Ella no lo notó. Martín no dijo nada, pero el mate le temblaba en la mano. Los testimonios comenzaron a cruzarse. Algunos afirmaban haber visto figuras desplazándose entre los álamos de una chacra abandonada, siluetas altas, delgadas, que parecían doblarse más de lo que un cuerpo humano permitiría. Otros, en cambio, decían que era pura sugestión colectiva. Un camionero, que había pasado por la ruta esa noche, juró que al mirar hacia el río vio como una esfera blanca se hundía lentamente en el agua sin producir oleaje. No quiso hablar más del tema, y al terminar su declaración en la comisaría se persignó varias veces. Esa segunda noche, el rumor ya era un eco que crecía. En cada casa, en cada sobremesa, en cada esquina, el resplandor y las luces eran la única conversación. Pero nadie sabía cómo explicar lo que ocurría, y lo que era peor, algunos empezaban a tener sueños idénticos a los de Martín. Era como si las luces no solo hubieran visitado Choele Choel, sino que hubieran dejado algo dentro de cada testigo. El murmullo del pueblo no tardó en atraer la atención de forasteros. A los pocos días, llegaron a Choele Choel curiosos, periodistas y hasta algunos ufólogos que decían llevar años siguiendo patrones de avistamientos en la Patagonia. La Isla Grande se convirtió en un improvisado centro de rumores y especulaciones. En una de las chacras abandonadas, donde varios vecinos aseguraban que la esfera había descendido, encontraron algo extraño: 3 círculos perfectos marcados en el suelo, ennegrecidos como si la tierra hubiese sido quemada desde adentro. Alrededor, el pasto estaba seco y quebradizo, en contraste con el verdor normal de la zona. Nadie se animaba a entrar en esos círculos, decían que el aire allí se sentía más pesado, como si el tiempo se ralentizara. Martín fue llevado por un periodista local hasta el sitio. Apenas se acercó, su piel se erizó y un sabor metálico invadió su boca. El zumbido volvió a instalarse en su cabeza, aunque los demás no escuchaban nada. Apretó los dientes para no mostrar el temblor en sus manos. Los investigadores comenzaron a entrevistar testigos. Uno de ellos, un productor frutícola,
Afirmó que sus plantas de manzano habían florecido de golpe en un mismo día, fuera de temporada. Otro, un pescador, juró que los peces saltaron en masa del río durante la noche del resplandor, como si algo bajo el agua los hubiera expulsado. El periodista que documentaba los relatos descubrió algo perturbador al revisar sus grabaciones. Cada vez que alguien mencionaba las luces, el audio se distorsionaba, interrumpido por un zumbido agudo que parecía provenir de la nada. En ocasiones, una voz breve, apenas perceptible, se colaba entre las interferencias, como un eco metálico que decía palabras que nadie lograba descifrar. Uno de los ufólogos más veteranos, un hombre de cabello blanco y acento porteño, explicó en una pequeña reunión en la plaza: Choel no es un caso aislado. Desde los años 80 hay reportes en la isla. Luces en el cielo, desaparición de animales, extraños cortes de electricidad. Algunos creen que aquí hay un corredor energético, un pasaje. Lo que ocurrió en septiembre no es un hecho aislado, sino parte de un patrón. Las palabras encendieron más la inquietud. ¿Un pasaje hacia qué? Esa misma noche, mientras un grupo de curiosos inspeccionaba nuevamente la chacra, ocurrió lo más inquietante hasta entonces. Primero fueron fallas eléctricas, los celulares apagados, las linternas muriendo una tras otra. Después, un silencio absoluto. Del cielo, como gotas cayendo de un firmamento invisible, aparecieron varias esferas verdes que descendían en formación. No eran aviones ni drones, se movían como si flotaran en un líquido invisible, sin emitir ruido alguno. Martín sintió un tirón en el pecho, como si una fuerza lo arrastrara hacia adelante. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo, jadeando. Los demás intentaron auxiliarlo, pero un destello los obligó a apartar la vista. En la oscuridad de su mente, escuchó de nuevo las voces. Ya no eran murmullos, eran claras, graves, repetitivas. Un idioma que no conocía, pero que entendió de inmediato, como si siempre hubiera estado grabado en su memoria: la siembra ha comenzado. Cuando recuperó la conciencia, las esferas habían desaparecido. Nadie supo explicar cómo, ni cuánto tiempo había pasado. Pero todos lo vieron: los 3 círculos quemados en la tierra ahora brillaban débilmente, como brasas apagadas, irradiando un calor imposible de justificar en plena madrugada. El miedo se transformó en certeza. No se trataba de un simple avistamiento, era un inicio. El 28 de septiembre de 2022, Choel despertó con una noticia inquietante: Martín había desaparecido. Su camioneta apareció estacionada a orillas del río, con la puerta del conductor abierta y las llaves aún puestas. El motor estaba frío, como si hubiera pasado varias horas detenida. En el asiento, la policía encontró un polvo plateado que brillaba con una intensidad casi hipnótica bajo la luz de la luna. Ninguno de los agentes pudo determinar qué era. El hallazgo generó un revuelo inmediato. Para los pobladores, no había duda de que estaba relacionado con las luces. Varios aseguraban que la noche anterior habían visto un resplandor moverse sobre el río, más intenso que nunca, acompañado de un rugido sordo que parecía provenir desde el agua misma. Una pareja de pescadores relató, aterrados, que mientras revisaban sus redes escucharon bramidos que no podían ser de ningún animal conocido. Era como si el río respirara, como si estuviera vivo, dijeron en la comisaría. Otros vecinos juraron haber visto siluetas desplazándose entre los álamos, figuras altísimas, delgadas, que parecían doblarse más de lo humanamente posible. Caminaban sin prisa, con movimientos lentos y desarticulados,
como marionetas colgando de hilos invisibles. Los perros ladraban sin parar, pero mantenían la distancia, con el lomo erizado. Esa noche, una esfera blanca se elevó lentamente desde el centro del río Negro. Quienes la vieron afirmaron que era translúcida, casi líquida, y que dentro se distinguía una figura inmóvil, con los brazos abiertos. Algunos aseguraron que era Martín. Otros prefirieron no hablar, aterrados por lo que presenciaron. El fenómeno fue presenciado por al menos una decena de personas, pero cada relato se contradecía en detalles. Unos decían que la esfera subió al cielo hasta perderse entre las nubes, otros que se hundió en el agua sin dejar rastro. Nadie coincidía, salvo en una cosa: lo que fuera que ocurrió esa noche, no fue humano. La policía local cerró la investigación como desaparición sin rastros. El expediente quedó archivado con pocas páginas, carente de pruebas materiales más allá de testimonios confusos. Oficialmente, Martín fue otro desaparecido en la vasta geografía de la Patagonia. Pero para quienes lo conocieron, la historia no terminó ahí. Algunos aseguraban que en las madrugadas, al pasar cerca del río, podían ver destellos plateados en la superficie. Otros afirmaban escuchar un murmullo metálico, un eco imposible que repetía frases ininteligibles, como si el agua guardara voces atrapadas en su corriente. Choel nunca volvió a ser el mismo. Las chacras de la Isla Grande quedaron casi abandonadas de noche. Nadie quería arriesgarse a cruzar entre los álamos cuando el resplandor regresara. Porque todos, en silencio, sabían que lo haría. El caso pasó a engrosar los archivos de los ufólogos. Pero para los pobladores, no era un misterio científico, ni un fenómeno atmosférico. Era un recordatorio: algo había descendido en septiembre de 2022, y se lo había llevado con ellos. Martín no había desaparecido. Había sido reclamado. Un mes después de la desaparición de Martín, su familia recibió una llamada en plena madrugada. Eran casi las 3, y el teléfono fijo de la casa sonó con un timbre seco que retumbó en el silencio. El identificador de llamadas mostraba un número familiar, el celular de Martín. Pero aquel teléfono había sido entregado a la policía junto con sus pertenencias. Su hermana, con las manos temblorosas, atendió. Al principio solo oyó estática, un murmullo metálico similar al ruido de una radio mal sintonizada. Estuvo a punto de colgar cuando, entre la interferencia, creyó distinguir una voz. Era tenue, distorsionada, pero reconocible. No tengan miedo, yo estoy en el río. El mensaje se repitió varias veces, cada vez más lejano, como un eco que se hundía en la profundidad del agua. Después, silencio. La familia intentó devolver la llamada, pero el número ya no existía en la red. La policía lo atribuyó a un error de señal, un cruce fortuito en las líneas. Pero en el pueblo, nadie dudó de lo que había ocurrido. Martín había logrado comunicarse, aunque fuese por un instante, desde donde lo hubieran llevado. Con el paso de los días, empezaron los relatos de nuevos testigos. Algunos pescadores aseguraban que, en noches serenas, el agua del río brillaba con un resplandor azul, tenue pero constante. Otros, más atrevidos, afirmaban que al acercarse demasiado podían escuchar voces en la corriente, palabras incomprensibles, frases metálicas que parecían brotar de las profundidades. Un joven que acampó cerca de la orilla dijo haber soñado con una figura parada en medio del río, iluminada por un resplandor blanco. La figura levantaba los brazos, inmóvil, mientras sombras alargadas se inclinaban a su alrededor. Al despertar,
encontró sus botas cubiertas de un polvo plateado, el mismo que había aparecido en la camioneta de Martín. El fenómeno se volvió un secreto a voces. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que había lugares de la Isla Grande a los que ya no se debía ir de noche. El río, que siempre había sido fuente de vida para la comunidad, ahora inspiraba temor. Los ufólogos incluyeron el caso en sus archivos como uno de los más extraños de la Patagonia. Los escépticos lo descartaron como sugestión colectiva. Pero los pobladores no necesitaban pruebas ni teorías, lo sentían en la piel, en la mirada de los animales, en el silencio que aún reinaba algunas noches. Porque Choel nunca volvió a ser igual. El río guardaba algo en su corriente. Y quien se quedara demasiado tiempo mirando su reflejo nocturno, podía escuchar lo mismo que aquella familia aquella madrugada. Un murmullo metálico, repetitivo, inhumano, que siempre terminaba con la misma frase: no tengan miedo, yo estoy en el río.